Hola amigos, esto es Canalización Resonante Áurea. En este video programa te quiero presentar el nuevo dispositivo que se suma al arsenal CRA. Este es el dispositivo cuántico RM. RM porque es un mini regulador climático, solo que hemos cambiado algunos de sus componentes en su confección para obtener así un resultado subatómico aún mayor, utilizando en este caso el árbol como canalizador de nuestra energía, como antena orgónica, literalmente. Ahora vamos a pasar a explicar los componentes, pero primero estamos viéndolo en funcionamiento, ya activo. Ya hemos orientado la pirámide con una cara al norte y hemos utilizado esta parte del árbol. También podemos hacer un orificio con una mecha y conectarlo, pero en este caso simplemente lo apoyé acá. Para aprovechar el orgón que despide este lugar, ya que es una parte del tronco en descomposición, entonces hay microorganismos viviendo ahí adentro que nos van a aportar grandes cantidades de orgón. Hay humedad, entonces la humedad del agua también aporta orgón. Por encima tenemos en la punta una pirámide de parafina, virutas de aluminio y cuarzos. Esto también lo podemos colocar junto al árbol. Vamos a enterrarlo hasta esta altura, quedando así el reactor magnético enterrado bajo tierra y el reactor radiante por encima, junto con la pirámide. Y acá vemos un punto cero. Entre ambos reactores. Y bueno, ahí lo tenemos. Acá tenemos la orgonita. Esto es un caño de aluminio hueco que está unido al dispositivo. A la orgonita le hemos hecho un orificio por debajo. Y entonces decíamos, el caño va unido. Acá tenemos una pirámide. Tenemos una pirámide de vidrio y aluminio.
abajo tenemos ambos reactores, pero lo curioso es que están unidos por la varilla de hierro de la siguiente manera. Acá vemos, le hemos quitado la pirámide. Y acá tenemos el dispositivo, digamos, principal, que es este invento que hemos hecho. Esto es lo novedoso, digamos, la modificación que hemos hecho, porque en realidad las otras piezas son las mismas. La pirámide y la pirámide de orgonita en la parte superior, el caño hueco, el tubo hueco, pero en este caso hemos pegado ambos reactores, que no son reactores, sino que son una especie de canalizadores de energía, se podría decir, ya que tiene simplemente una varilla de hierro. No le hemos colocado el caño de cobre que va normalmente en el interior del reactor. En este caso hemos hecho el reactor de abajo, o el dispositivo de abajo es magnético y el dispositivo de arriba es radiante. Las mezclas son las mismas: parafina y virutas de hierro y parafina y virutas de metal. En el interior también tenemos cuarzos, pero no hay caño de cobre, simplemente está esta varilla de hierro que atraviesa ambos dispositivos, ambos reactores, digamos, y lo hacen colisionar en este punto cero. Por eso vemos que parece un reloj de arena. Se puede sentir la energía en las manos. La verdad es que está muy bueno para sostenerlo así y usarlo para deshacer los chemtrails, por ejemplo. Aún no lo he probado porque no han tirado chemtrail. Hoy tuvimos todo el día soleado con el cielo azul de Orgón. El flujo orgónico de nubes negras se cortó luego que se cortaron los chemtrails y las fumigaciones, y ahora como que volvió a toda la normalidad. El cielo está despejado, pero ya lo vamos a estar probando así, simplemente en la mano, sin ponerle el resto de piezas, porque la verdad es que incluso se siente una especie de ingravidez, de una especie de efecto o sea, se siente el poder, se siente la energía de los anillos gravitatorios que se están creando en este punto cero. Acá se está creando un campo de torsión debido a la polarización de ambos toroides, o la polarización de ambos orgones, ya que uno es magnético y el otro es radiante. Entonces estamos disruptiendo una partícula en este punto cero. Pero
al no haber cobre en el interior, no hay efecto de ionización como en el reactor convencional, que el éter en desaceleración es atraído, o sea, cuando empieza a rebotar en el interior de la cerámica, activa los cuarzos y todo va hacia el núcleo, y el cobre, al tener un campo magnético débil, impulsa de a poco a modo de ionización y ioniza la varilla de hierro. Pero en este caso, al no haber cobre, toda la energía pasa directamente a la varilla. ¿Pero qué tipo de energía pasa? Porque dentro tenemos cuarzos. Entonces, al cuarzo, al generar la chispa, al activarse el poder piezoeléctrico y generar una chispa, esa chispa llega directamente a la varilla de hierro, y en un reactor y en el otro reactor pasa lo mismo. También están en el interior, hay unas chispas. Entonces ambas colisionan en este punto cero, porque dentro de la varilla es entera, no está cortada. Esto es una varilla entera. Si medimos con el tester, vamos a ver que hay continuidad. Entonces, al haber acá se está creando un efecto de, no es simplemente no hay un solo toroide, sino que hay dos. Pues si tenemos un dispositivo cuántico o un reactor electroplasmático, uno solo, tenemos un toroide con una cinética. Pero en este caso tenemos, podríamos decir, dos toroides con dos cinéticas distintas, una hacia un extremo y otra hacia el otro, uno magnético y otro radiante. Entonces estamos creando un tercer toroide. Esto cumple con la fórmula 2pi por r al cuadrado. Pero vamos a medir con el tester la continuidad. Vamos a ver si podemos. Bueno, ahí está. Vemos que hay continuidad. Entonces, claramente acá está fluyendo un electromagnetismo eléctrico, porque los cuarzos generan una chispa eléctrica que llega directamente a la varilla de hierro. Y magnético porque tenemos este biplano creado por ambas orgonitas, ambos orgones, uno magnético y otro radiante, que al ser opuestos se atraen en este punto cero. Acá se crean esos anillos. Por eso nosotros vamos a enterrar el lado magnético bajo tierra hasta este punto. Este horizonte, esta barrera va a quedar justo a nivel del suelo. Justo a nivel del suelo. Y
por encima la parte radiante, pero la pirámide incluso tiene el espacio que tiene que tener desde el piso para que no... Ahí lo vemos. Si nosotros lo enterramos hasta acá, vemos que queda una luz por debajo de la pirámide. Entre el final de la pirámide, la base de la pirámide y el punto cero, el suelo. Sabemos que tiene que haber siempre, tenemos que dejar un espacio en cualquier pirámide, tenemos que dejar por lo menos 2 centímetros, 2 o 3 centímetros del suelo para favorecer a la creación del campo magnético piramidal, para no interferir con el toroide que se crea. Entonces, nosotros sabemos que en la pirámide hay pirámides y antipirámides que se repiten fractalmente en la Matrix. Nosotros tenemos antipirámide superior y antipirámide inferior. Entonces, a nosotros colocar la orgonita en la punta, estamos uniendo el cielo con la tierra, pero por debajo acá también hay antipirámide. Y luego, esta antipirámide tiene otra antipirámide más, que va así y así y así. O sea, se crea nuevamente la pirámide de manera holográfica. En este caso se va a crear bajo de la tierra. Entonces tenemos un fractal. Estamos uniendo. Y por encima igual. Tenemos antipirámide superior invertida. Luego se crea otra pirámide acá. Luego otra antipirámide superior invertida y así sucesivamente. Hasta el infinito. Es por eso que también el regulador climático funciona como válvula antisísmica, porque los terremotos se producen debido a la desaceleración de la éter en la Tierra. Y o sea, resumiendo, ¿no?, el proceso. Entonces esa desaceleración que te da los terremotos luego se refleja en el sol interno y vuelve de vuelta al cosmos, a las estrellas y al sol del sistema solar. Eso se crea, se conoce como frecuencia de resonancia. Y también ese éter, al ingresar en las distintas capas atmosféricas, crea los distintos fenómenos atmosféricos, entre ellos las precipitaciones. Es por eso que nosotros utilizamos estos dispositivos como el dispositivo cuántico TRET, que se alinea con esta frecuencia de resonancia cósmica. Y bueno, esta es la primera parte. Simplemente quería presentarte este nuevo dispositivo y si querés adquirir el tuyo, ya está dentro de la lista de dispositivos cuánticos que tenemos en el canal, dispositivos oficiales de CRA. Vamos a volver a instalarlo. Como decía, también podemos hacer un orificio en el árbol, porque este regulador climático trabaja, por ejemplo, con un árbol. Sabemos que el árbol genera orgón y también genera un campo toroidal. Entonces nosotros podemos con nuestra intuición colocarlo junto al árbol
para que ambos toroides, el del árbol y el del dispositivo, se unan. Entonces, así el árbol va a funcionar como antena fractal de todo lo que hagamos, con nuestra base climática, con nuestra regulación climática. Nos va a ayudar a combatir los chemtrails, a defendernos de la HARP, a hacer llover y a regular el clima. ¿Qué más te quería decir? Bueno, después vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro video. Vamos a estar probando los efectos. Yo estuve midiéndolo y funciona muy bien, ya que en algunos momentos marca los 0.5 Gauss en la punta magnética, pero en otros momentos los 0.5 Gauss los marca en la punta radiante. Es increíble. Entonces claramente el electromagnetismo está fluyendo de un extremo a otro, lo que nos dice que está funcionando correctamente. Entonces, también varía cuando lo colocamos, cuando lo orientamos y le ponemos la pirámide. Ahí en ese momento el electromagnetismo empieza a fluir hacia el extremo superior y hacia debajo de la tierra o el árbol, depende de donde lo hayamos conectado. Ahí vimos cómo se disparó a 0.5 en un momento. Bueno, por ahí ahora no está la resonancia por el medio, pero vimos cómo se va corriendo, cómo va fluyendo por todo el dispositivo.
Ahora vemos cómo marcan más las puntas. Entonces en este momento el toroide se está expandiendo. Lo que pasa es que en los momentos en el que todo esto implosiona, se confina todo en este punto cero, o sea, todo en el interior de los dispositivos. Es como que implosiona todo hacia adentro y luego colapsa. La verdad que es algo muy interesante esta pieza. Más allá de los efectos que pueda tener el regulador climático en sí, o sea, una vez que nosotros instalamos todo esto, lo más curioso es este nuevo aparato que hemos creado. Que la verdad es que hace rato quería hacerlos de esta manera. Vamos a seguir desarrollando este tipo de tecnología, o sea, claramente vamos potenciando los efectos. Si antes teníamos un solo regulador climático, ahora con dos, uno magnético, otro radiante, acá tenemos una diferencia de potencial. Entonces, como decía, básicamente estamos creando un electromagnetismo, como el de las pirámides, como el de... esto nos va a proteger muy bien de las ondas electromagnéticas, la HAARP, el 5G. Porque ya el plasma o el orgón puede transmutar, el plasma puede transmutar una cationización, el orgón puede transmutar el DOR en OR, pero un dispositivo de electroplasma como este o como la pirámide ya puede protegernos de las nuevas tecnologías que se vienen, de los nuevos ataques electromagnéticos con microondas. Ahora vamos a instalar todo de nuevo. En fin, vamos a ahora instalarlo acá como estaba. Como decía, también se puede enterrar la parte magnética hasta este punto. Ahí en el Facebook, en la página del Facebook, dejé unas fotos de cómo abrazar un árbol, cómo conectar con él. Hay varias maneras de hacerlo, ya que por este sector del tronco está el flujo electromagnético, entonces nosotros podríamos conectar este regulador, por ejemplo, directamente en el centro del árbol. Las hojas, la copa del árbol es radiante y es un fractal de las raíces que están debajo. El árbol es un toroide, es un biplano, la misma proporción que tienen las copas la tiene por debajo de las raíces. Entonces actúa como este dispositivo, actúa como la pirámide. Por eso el electromagnetismo
no es más que, o sea, el magnetismo es una cosa, pero el electromagnetismo es un electrón, por ejemplo, en movimiento, es una partícula en movimiento creando un campo magnético. Puede ser un electrón girando en círculo o un electrón girando en sí mismo o cualquier otra partícula, como una partícula de hidrógeno, etcétera. Entonces ese movimiento eléctrico, porque todo en el universo es eléctrico, es electricidad. Entonces ese movimiento genera un campo magnético. Entonces acá tenemos un campo magnético, el biplano. Tenemos la circulación de información, el movimiento del electrón, la chispa creada por los cuarzos. Esto fluye y crea el campo magnético mucho mayor que si estaríamos utilizando un solo reactor, que sería así. En este caso se amplía bestialmente. Esto es un pequeño vórtice energético. Bueno, luego haremos la segunda parte cuando este dispositivo se cargue más, porque también debemos dejarlo cargar, debemos dejarlo instalado unos días para que esto se cargue bien, porque como decimos, esto empieza a trabajar y se va cargando, se va moviendo, al igual que la pirámide. La pirámide debemos colocarla en un sitio y tratar de no moverla mucho, porque la pirámide va acumulando neutrinos en su interior hasta que colapsa. Primero acumula todo en el interior, luego colapsa. Cuando colapsa empieza a formar el campo magnético, el toroide, que se retroalimenta en sí mismo por debajo. Y ahí es cuando extrae los radicales libres, ¿no? Cuando acumula los neutrinos dentro, reestructura molecularmente a la materia, y cuando colapsa y los neutrinos salen nuevamente, extraen, se llevan consigo los radicales libres, etcétera, y luego vuelve a absorber energía biocósmica. Ese punto de torsión lo medíamos con un péndulo. Esto es lo mismo. Va a extraer, por ejemplo, energía a los chemtrails y la va a transmutar directamente. Va a ser ese proceso de purificación. Así que vamos a volver a instalarlo. Esto es simple.
Podemos sujetarlo, sostenerlo. Podemos sostenerlo con nuestra mano de poder y canalizar así con él. Podemos utilizar cualquier elemento, digamos, físico de la naturaleza para canalizar nuestra energía y así obtener los resultados. Lo vamos a colocar. Le vamos a colocar algunos cuarzos ahí en el interior. Vemos que nos queda justo en la altura de la cámara del rey, justo en el punto de mayor energía de la pirámide. Así que ahí podemos colocar algunos cristales de cuarzo o podemos colocar algunas pequeñas cosas, algunas semillas para magnetizar, potenciar, no sé, cosas pequeñas. Nos queda justo en el punto exacto de mayor energía. Así que la verdad es muy interesante este mini regulador climático, este dispositivo cuántico RM. También nos sirve para personas que no tienen patio, por ejemplo, que viven en un edificio y no pueden conectar un regulador climático como ese. Que puedan poder en una maceta enterrar este dispositivo, por ejemplo. Así que hasta el próximo video. Abrazo de luz.